amigos que nos amigos que nos honran con su presencia. Es un honor para la Sociedad de Filosofía de El Salvador contar con esta maravillosa ponencia por el doctor Gabriel Chicas. Eh, el doctor Gabriel Alexander Chicas Reyes, licenciado en Matemática, Universidad de Tokio, Japón, 2008-2013. Máster en Matemática, programa Erasmus Mundus Algan, Universidad de Leiden, Holanda y Universidad de Burdeos, Francia, 2013-2015. Doctor en Matemática de la Universidad de El Salvador, 2018 y 2024. Experiencia profesional, catedrático, Escuela de Matemática, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad del Salvador desde el 2016 a la fecha. Coordinador de Olimpiadas de Matemática, Programa Jóvenes Talentos de El Salvador 2016-2022. Estancias de investigación en México, Japón y España. Entonces, quedamos con el doctor Gabriel con el conversatorio. Buenas noches, muchas gracias por la introducción. En este momento procedo a cargar las diapositivas. Esperaría que sea visible y probemos. No sé si puedo mantener mi cámara abierta, si es visible. Y por último, pasar a pantalla completa. Por acá, perdón. Si fuesen tan amable de confirmarme que la pantalla es visible, se los voy a agradecer mucho. Sí, es visible, doctor. Ok, Sí, se ve. bueno, muy amable. De acuerdo. Voy a comenzar. Esta actividad está titulada Un acercamiento psicoanalítico al concepto de número, arquetipos y objetos eternos. Los contenidos de lo que les quisiera hablar hoy en la próxima hora sería, primero, hablar un poco de Carl Jung y de su obra, luego algunas breves palabras sobre Alfred North Whitehead. A continuación, enfocarnos en el concepto de número y por último tratar de discutir las ideas mencionadas en este espacio. Y quisiera aprovechar para aclarar la dinámica que personalmente me gustaría seguir. Para las primeras 3 secciones, es decir, hablar de la obra de Jung, Whitehead, luego la discusión del concepto de número. Sí me gustaría hablar de manera continua, para al final dar espacio a algunas preguntas abiertas en las que pues me estaría muy feliz de interactuar con la audiencia. Y repito, entiendo que tenemos 1 hora aproximadamente para desarrollar este plan. Muy bien. Comienzo hablando de Carl Jung. Bueno, voy a hablar mucho de Carl Jung, pues la verdad es quien me ha
inspirado a tocar este tipo de temática, debido a que pues en mi desarrollo y crecimiento personal fui inspirado por este personaje. Luego de interesarme, de ser curioso y ahondar un poquito en su obra, me di cuenta de que su trabajo incluye incluso las matemáticas. Y por eso estamos acá. Entonces, si me permiten comenzar, voy a hablar de quién era Jung. Fue un personaje de nacionalidad suiza que vivió en el siglo, nació en el siglo XIX, que falleció en el siglo XX. Su lugar de nacimiento fue una pequeña villa suiza, y según conocemos a través de sus diarios y autobiografías, parece ser que desde niño él tuvo una vida interior muy compleja, que incluía sueños y fantasías, que por cierto fueron de los temas que él también tomó con mucha seriedad posteriormente en su carrera de psicoanálisis. ¿Qué más podemos destacar de su recorrido de vida? Estudia medicina en la Universidad de Basilea, se graduó en 1900. Posteriormente entra como practicante en el Hospital Psiquiátrico de Burghölzli, creo que así se pronuncia, en Zúrich. Y esta institución resulta que fue muy influyente en el desarrollo de la psiquiatría y psicoanálisis, pues ahí trabajaban personajes como Eugen Bleuler, pionero de la psiquiatría moderna. Y pues sobra mencionar, para que entendamos la influencia, ¿verdad?, ya que hablo de que estos personajes fueron importantes, Bleuler fue el que acuñó el término esquizofrenia, ¿verdad?, entre otros aportes. ¿Qué más podemos decir de los datos biográficos de Jung? Luego de comenzar a desarrollar sus teorías en esta institución que recién menciono, logra establecer contacto con otra figura importantísima en el psicoanálisis, como es Sigmund Freud. Resulta que ellos entablaron una amistad bastante fructífera profesionalmente durante 6 años, llegando al punto en el que Jung defiende públicamente las teorías de Freud, y entre otros gestos, ¿verdad?, de apoyo de Freud hacia Jung, Freud propone a Jung como el presidente de una asociación de psicoanálisis fundada por él, y se expresa como Jung como su sucesor o heredero, ¿verdad? Siendo el contexto, que Freud pues, recién desarrollaba sus famosas teorías psicoanalíticas y necesitaba de discípulos que expandieran estas ideas y que las divulgaran, ¿verdad? Por otra parte, desde el punto de vista de Jung, parece ser que pues, él estaba buscando su propia originalidad, es decir, desarrollar sus propias ideas. Crece la divergencia entre ambos, culminando con una separación en 1913, en la cual hay críticas abiertas entre ellos. Resulta que, al parecer, esta separación afecta severamente a ambos, pero acá nos vamos a enfocar en Jung. Y, según parece, este incidente le lleva a una crisis creativa, de la cual, pues, emerge y comienza a desarrollar
muchas de las teorías por las cuales él ahora es famoso. Luego, en una etapa posterior, se dedica a viajar. Menciono algunos destinos importantes en su carrera, como el Reino Unido, Estados Unidos, África y la India. Finalmente se retira a una vida privada y fallece en 1961. Para ilustrar, pues, parte de lo que personalmente a mí me fascina de Jung, no solo es la parte que podríamos llamar científica, ¿verdad? La parte teórica de su psicoanálisis, sino lo que para mí es una muestra increíble de su sensibilidad y de la profundidad de sus experiencias de vida. Saco por acá, ¿verdad?, una pequeña cita de un libro autobiográfico titulado Memorias, Sueños y Reflexiones, escrito al final de su vida, en el cual él narra, pues, recuerdos de su infancia. Al parecer, cuando él tenía 7 años, resulta que, pues, cosas de niños, ¿no? Él tenía, bueno, en su casa, en el jardín de su casa, él tenía una piedra favorita, ¿no? Algo así, en la cual le gustaba sentarse a pensar. Y resulta que él, a esta edad, era capaz de hilvanar pensamientos como el que está en pantalla, que él se llegó a cuestionar si cuando él se sentaba en la piedra, como dice la diapositiva, ¿verdad?, ¿soy yo el que está sentado en la piedra o soy yo la piedra en la que ella está sentada? Y este pensamiento, que pues inicialmente puede ser un poco confuso, en realidad no es nuevo. Resulta que en el taoísmo, de mucho tiempo atrás, existe un libro clásico llamado el Chuang-Tzu, en el cual hay una escena muy famosa que se llama El sueño de Chuang-Tzu, en donde este personaje, Chuang-Tzu, tiene un sueño en el que se convierte en una mariposa y él es una mariposa. Y luego del sueño, él despierta y se cuestiona: ¿quién soy, verdad? ¿Soy yo, Chuang-Tzu, que soñó con ser mariposa, o soy la mariposa que soñó con ser Chuang-Tzu? Entonces, este tipo de pensamientos paradójicos ya fueron abordados en otra tradición muy distante en tiempo y cultura, ¿verdad?, como el taoísmo en China. Y la parte que les dejo para reflexionar a quienes me escuchan es, pues, esto ocurrió a sus 7 años, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante. A continuación, voy a mencionar algunas de las obras de Jung, disculpas, que a mi criterio son importantes. En primer lugar, el texto llamado Arquetipos y el inconsciente colectivo. Voy a mencionar estos dos conceptos en unos minutos. Luego, el libro Aion, que es, pues, corresponde a la palabra eón, me parece, en un español más común, en el cual él desarrolla su teoría del yo, por así decirlo, ¿verdad?, el proceso de la individuación del yo. Posteriormente, ya hacia el final de su vida, escribe Memorias, Sueños y Reflexiones, que es el texto del cual tomé la cita anterior, que se trata de sus recuerdos de infancia. Y por último, ya de manera póstuma, se publica El hombre y sus símbolos, que es, si no estoy equivocado, una síntesis, una consolidación de su obra final, ¿verdad? Y como extra, como parte de la cultura popular que podríamos escuchar sobre Jung, hay otro libro muy conocido que lleva, pues, que lleva su nombre, que es el llamado Libro Rojo, que consiste en su diario, ¿verdad?, y anotaciones personales durante el periodo que mencioné
hace unos minutos de su crisis creativa luego de la separación con Freud. Ese libro, pues, para quienes han escuchado sobre él o ha pasado por sus manos, pues tiene pasajes bastante peculiares, debería decir. Y en fin, ¿verdad? Ahora paso a tratar de convencerles sobre la influencia de Jung en no solo la psicología o el psicoanálisis, sino incluso en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Hay conceptos, por ejemplo, mencionar que Jung fue el creador de los conceptos de introversión y extraversión. Son palabras muy comunes en redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de, según yo mismo soy testigo, hay un tipo de contenido muy en boga en estos días, es hablar de situaciones comunes para personas introvertidas, ¿verdad? Por ejemplo. Por otra parte, otro aporte importante de Jung en cuanto a cómo clasificar las características personales, o como se llamaría ahora, la personalidad, son 4 funciones básicas de la conciencia, que para él son el pensamiento, pensar, sentir, que para Jung es una especie de juicio respecto al cual nosotros, pues, navegamos la realidad, percibimos situaciones como buenas o malas respecto a nosotros. Luego la percepción, que sería la percepción de los sentidos en el sentido clásico, ¿verdad? Y por último, la intuición, que tiene que ver pues con lo que entendemos como con las emociones, ¿verdad? Como cierto tipo de, como su nombre lo indica, digamos, información instintiva que llega a nuestra mente, que tiene que ver con nuestro inconsciente. Ahora bien, ya llegando a lo que nos interesa mencionar acá, quisiera traer a su atención los conceptos que han influido mucho en mí, ¿verdad? Como son el de arquetipo. Por cierto, la palabra arquetipo también fue creada por Jung. Y para Jung, en este contexto, ¿verdad?, de su teoría psicoanalítica, los arquetipos son patrones inconscientes de comportamiento, tendencias, impulsos, etcétera, que tienen además la característica de ser hereditarios y universales, es decir, que son comunes a toda la raza humana. Jung ubica esta información en lo que él llama como inconsciente colectivo, sobre el cual voy a hablar en unos minutos, que sería como la información que es común a toda la humanidad, ¿verdad? Ejemplos de la teoría de arquetipos de Jung comprenden ciertas figuras que pueden resonar incluso en nuestra cultura popular, la literatura, películas, qué sé yo, como el arquetipo de un rey, de una reina, de un padre, de una madre, de un héroe o heroína, un mago, un sabio, habitualmente viejo, ¿verdad? O un pícaro, etcétera. Y me gustaría insistir en que esto no se trata solo de imágenes, es decir, imaginémonos un rey, cómo nos imaginamos un rey, sino también el comportamiento que esperamos de un rey, sus virtudes, podríamos decir, sus defectos. Y resulta que, pues, parte del interés de Jung en este concepto es que hay muchos aspectos del quehacer humano en los que estas figuras recurren. Y eso nos permite establecer una especie de analogía o comparación entre aspectos aparentemente distintos de la actividad humana. Ahora bien, un arquetipo muy importante para la teoría psicoanalítica de Jung es lo que se conoce como la sombra,
que es una parte del inconsciente que está formada por rasgos personales que no se corresponden a nuestra, llamaríase, nuestra versión ideal. Es decir, todos nosotros nos percibimos de cierta manera, queremos ser de cierta manera, y inevitablemente siempre habrá partes de nosotros que son indeseables para nosotros mismos, que ocultamos o aprendemos a ocultar, y posteriormente, ¿verdad? También se puede considerar información inconsciente que es desconocida por nosotros. Resulta que la llamada integración de la sombra, es decir, tomar conciencia de la sombra, conocer parte de lo que hay adentro, procesar esa información, es decir, aceptar, ¿verdad? Dicho de manera muy breve, ¿verdad? Aceptar pues, nuestras imperfecciones, ya que suele ser, insisto, en partes de nosotros que no nos gustan mucho. Resulta que este proceso es uno de los pasos que Jung propone para cierto tipo de autorrealización. Si usamos palabras más contemporáneas, y Jung le llama a esto la individuación, básicamente como integrar en nosotros esta sombra, aceptarla, conocerla y saber qué hacer con esa información. ¿Ok? Entonces, el último aspecto que quisiera mencionar sobre Jung es el llamado inconsciente colectivo, que es esto, una idea personalmente muy interesante. Para Jung consiste en conceptos o ideales inconscientes que son universales a la raza humana. Es decir, que todos recibimos la influencia de este llamado inconsciente colectivo solo por el hecho de ser humanos. ¿De acuerdo? Entonces, para Jung, ¿qué hay? ¿Qué hay adentro del inconsciente colectivo? Él propone que la información que hay aquí está relacionada a experiencias humanas de carácter universal, como el nacer, ¿verdad? El ser niño, ¿verdad? La infancia, la procreación, la muerte, entre otros. Sin entrar en tecnicismos del psicoanálisis, resulta que, bueno, menciono brevemente que parte de las diferencias con Freud consiste en que este concepto es original de Jung, ¿verdad? El inconsciente de Jung contiene esta parte colectiva que es diferente de la noción de inconsciente para Freud, que es más personal y, según estoy enterado, consiste de instintos y fantasía sexual, ¿verdad? Que pues, ya sabemos, bien conocido, mejor dicho, que el psicoanálisis de Jung le da mucha importancia a la libido, ¿verdad? A esta energía sexual. En fin, ¿verdad? Mencionarles, o mejor dicho, reiterarles cuál es la utilidad de este concepto del inconsciente colectivo. Los arquetipos son parte de esta información, que, pues, según Jung, está por ahí, está en nosotros, nos influye y en algún momento pues es parte de nuestro comportamiento, ¿verdad? O de nuestras actividades humanas. Y la utilidad está pues justamente para analizar aspectos tan diversos como la mitología, la religión, el misticismo, esoterismo, sueños, cuentos. Y hablando, por ejemplo, de los cuentos, esta parte fue desarrollada por una de las discípulas y sucesoras de Jung, que es Marie-Louise von Franz. Y bueno, parte de mi interés personal, por el cual estamos acá, es que en algún momento conocí que el pensamiento de Jung respecto a las matemáticas, pues ciertamente está marcado por su propia teoría psicoanalítica. Es decir, que Jung veía los números desde esta perspectiva que les menciono como una especie de arquetipos que están en el inconsciente colectivo de la humanidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es lo que quería comentarles sobre Jung. Ahora voy a mencionar
el otro personaje con el cual establecer un contraste, que es Alfred North Whitehead. En esta segunda parte seré más breve porque, como mencionaba minutos atrás, pues la verdad, soy fan de Jung, ¿verdad? Pero en el contraste con Whitehead, específicamente me interesó lo que señalaba en el título de la presentación, que era el concepto de objeto eterno. Entonces, aquí vamos. Datos generales sobre este personaje. Whitehead fue inglés. Nació, pues, más o menos fue un contemporáneo de Jung. Podemos ver que nació en el siglo XIX, después de la segunda mitad del siglo XIX. Falleció en Estados Unidos alrededor de la mitad del siglo XX. Este personaje, incluso si nosotros, bueno, son mis pensamientos cuando estaba elaborando estas diapositivas, podemos percibir en su rostro, pues, un personaje muy erudito, muy intelectual, y pues ciertamente eso se refleja en la diversidad de sus ideas, pues trabajó en matemática, lógica, filosofía e incluso metafísica. Para ubicarlo en el mapa intelectual de la época, menciono dos discípulos famosos para quienes estén interesados en matemática o filosofía. Uno de sus discípulos fue Russell, Bertrand Russell. Y por otra parte, otro discípulo bastante famoso e icónico, me atrevería a decir, ¿verdad? Un personaje muy, muy especial, muy, muy carismático a su manera, fue el filósofo Ludwig Wittgenstein, que a mi entender es uno de los nombres que más suenan en la filosofía del siglo XX. ¿Qué más les puedo mencionar sobre Whitehead? En filosofía, él creó algo que, bueno, una teoría propia que se conoce como la filosofía del proceso. Lo dejo hasta ahí, ya que no soy un conocedor. Y en cuanto a matemáticas, de lo que sí soy conocedor, es parte incluso de la cultura popular matemática, si queremos llamarla así. Su obra más famosa, en mi opinión, es Principia Mathematica, que fue publicado a inicios del siglo XX junto a su discípulo Bertrand Russell. Ahora pues les voy a hablar pues sobre Principia Mathematica. Es imposible no hablar sobre un libro tan icónico, ¿verdad? Tan interesante, ¿verdad? Entonces les voy a hablar pues un poquito de el contexto de las ideas de Russell desde el punto de vista matemático y lógico. De Whitehead. Whitehead perteneció al movimiento logicista en las matemáticas de la época, cuya meta era demostrar que la matemática era una rama de la lógica. Entonces, este libro, llamado Principia Mathematica, fue un intento de lograr tal proyecto. Bertrand y Russell lograron publicar 3 volúmenes, hasta que para el cuarto admitieron agotamiento, que no dieron abasto, pues dado que, pues, como pueden ver, ahí pues pongo en pantalla qué es lo que verían cuando ojeen ese libro, si llega a sus manos o bien lo descargan por curiosidad. Resulta que, pues, en fin, el Principia fue un proyecto inconcluso, mejor dicho. Y por otra parte, años después, conocimos que la meta del logicismo no podía lograrse, y me contento con mencionar el nombre de Gödel. ¿De acuerdo? A pesar de que este proyecto fue inconcluso, la obra mostró la importancia de la lógica simbólica, que, bueno, para echar un chascarrillo, ¿verdad? Esto que está acá, como ven, van por el párrafo 54.43 del texto, es una demostración de que 1 más 1 es 2. Y como pueden ver, pues esto es un razonamiento de tipo lógico. Por ahí, pues para los que hemos
trabajado en matemática pueden reconocer algunos símbolos matemáticos como, bueno, la igualdad, el no igualdad, por aquí el cuantificador existencial existe, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, pues resulta que este tipo de lógica fue impulsada por el esfuerzo de los autores y actualmente me atrevería a decir que, sin ser muy conocedor de la lógica matemática tal cual, hay ideas muy interesantes, ¿verdad? Es un área de investigación activa incluso en nuestra época. Lo dejo hasta acá. Ahora permítame mencionar esta palabra que suena muy intrigante, ¿verdad? A mí me pareció muy curiosa, lo que Whitehead le llamaba objeto eterno. Debo aclarar que, al parecer, la filosofía de Whitehead es bastante compleja o un poco difícil de acceder a ella. No es una lectura fácil. Me voy a contentar con destacar los puntos que a mi juicio pueden ayudar a la comparación con las ideas de Jung. Los objetos eternos, según Whitehead, son una categoría de existencia. Y para tratar de ser concreto, ¿verdad? Sin, digamos, dar generalidades de esta teoría, me contentaré con decir que toda abstracción de la realidad que recurra, es decir, que posiblemente aparezca de nuevo en nuestra realidad, eso es un objeto eterno. Por ejemplo, pues justamente los objetos matemáticos o las fórmulas matemáticas son objetos eternos para Whitehead. Y por otro lado, hay objetos también de naturaleza no matemática, o bueno, ideas, queramos llamarles, como sería, digamos, el color azul, o cierto color específico. Eso también es un objeto eterno. Ahora bien, el contexto de este concepto está, pues, en lo que yo entendería que es la metafísica de Russell, ¿verdad? Eterno para Whitehead significa atemporal, es decir, algún concepto o entidad que es, pues, indiferente ante el paso del tiempo. Me atrevería a utilizar algunas palabras que son más clásicas en la filosofía, como son potencialidad y actualidad, según Aristóteles, si no estoy equivocado. Podríamos decir que los objetos eternos tienen potencialidad, pero no actualidad, ¿verdad? En el caso bueno, insistiendo en esta parte atemporal, pues nos referimos a esto, ¿verdad? De otra manera, ¿verdad? En la actualidad, insistiendo en que, pues, tal y como los números, pues, el concepto de número es percibido, es indiferente, ¿verdad? Mejor dicho, al paso del tiempo. Y por otro lado, ¿verdad? Quisiera señalar que en la parte de potencialidad es interesante entender que hay ciertos conceptos dentro de la misma matemática, sin irnos muy lejos, que a los que podríamos atribuirles potencialidad, ¿verdad? De que podrían existir en nuestra realidad, pero pues no los percibimos, ¿no? Ejemplo, lo que en matemática definiríamos en el espacio más allá de 3 dimensiones. Para quienes son aficionados, por ejemplo, a la física, sabrán que existen teorías matemáticas que utilizan el espacio multidimensional para darle sustento, por ejemplo, a la teoría de relatividad, entre otras cosas. Y en fin, solo para darle un contexto metafísico a esta noción de objeto eterno, resulta que Whitehead, bueno, según entiendo, ¿verdad? El uso que le da Whitehead a los objetos eternos es para dar su visión del universo, de la creación, como queramos llamarle. Y Whitehead atribuye el orden de los objetos eternos a Dios, el nombre Dios. No obstante, los
sutilezas inevitables de este tipo de discusión. El Dios, según Whitehead, es una fuerza creativa que no obstante no controla el universo o no es absoluta, o es decir, me contento con mencionar que no es, por así decirlo, Dios según lo conoceríamos en el cristianismo, ¿verdad? Y aquí agrego un comentario personal, ya que estoy interesado en el taoísmo. A mi parecer, esta noción planteada por Whitehead, a lo que él llama Dios, está relacionado con lo que en el taoísmo se llama las 10.000 cosas. Taoísmo, pues, básicamente habla de una realidad o de un universo creativo. Entonces, por así decirlo, mito de creación taoísta, habla de que la realidad surge de manera instantánea de lo que se conoce como el Tao. Y entonces, la descripción de ese proceso creativo, ¿verdad? Así, algo similar a Whitehead, me parece, se refiere en términos poéticos, ¿verdad? Como las 10.000 cosas que surgen del Tao. ¿De acuerdo? Entonces, esto era el comentario que quería hacer sobre Whitehead, un poquito más cortito que Jung. Ahora, quisiera mencionar concretamente lo que me gustaría que pensáramos sobre los números. Lo que quiero enfatizar aquí es cómo el concepto de número surge en nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y otra pregunta que me surgió es, pues, ¿qué tan universal es la experiencia del número para la humanidad? ¿Verdad? Entonces, algo muy interesante desde el punto de vista neurocientífico es cómo es que el concepto de número surge en la infancia. Aquí me he apoyado en literatura de la neurociencia, ¿verdad? Al parecer, los bebés, ¿verdad? Hay estudios que comprueban que los bebés pueden reconocer cantidades pequeñas, es decir, pues, dígitos, ¿no? Y asimismo tienen una intuición para lo que llamaríamos sumar. Evidentemente, pues sin la simbología que nosotros utilizamos para hacer matemáticas. Bueno, esto, entre otras cosas, puede tomarse como evidencia de que existe una parte en nuestro cerebro que nos da la posibilidad de desarrollar una, por así decirlo, habilidad numérica. Ahora bien, pues el detalle sutil está, según me he dado cuenta con algunas lecturas, de qué se supone que se trata la llamada habilidad numérica. Entonces, les dejo, bueno, otro comentario interesante, es que en realidad lo que los niños pueden distinguir es cambios relativos en cantidades concretas. Es decir, si uno muestra cierta cantidad de objetos y luego esta cantidad cambia, es decir, aumenta considerablemente, o disminuye considerablemente, parece ser que esto está al alcance de la inteligencia de un niño. Entonces, podríamos decir que el concepto de número, o sea, esta habilidad del cerebro, que llama la habilidad numérica, en realidad, al menos en las primeras etapas de nuestra vida, está relacionada a la noción de cantidad, al reconocimiento de cantidades, o mejor dicho, a la comparación entre cantidades. Y soy enfático en esto porque, pues, como matemático, pasamos rodeados de matemática todo el tiempo, una cualidad innegable de la matemática es la abstracción. Como se ilustra en el concepto del, bueno, en la notación, ¿verdad? La simbología numérica.
y bueno, luego lo que viene después, ¿verdad? Las operaciones aritméticas, algebraicas, qué sé yo. Entonces, eso es una pregunta interesante. Confieso, evidentemente no sé la respuesta, pero es intrigante cuestionarse cómo es que se aprende, por lo menos, a reconocer cantidades abstractas. Y por abstracto me refiero en este caso, por ejemplo, imaginarnos rápidamente cómo es que nosotros aprendimos de niños el significado del símbolo 100. Me parecería que uno no aprende esto observando y contando 100 objetos, ¿verdad? Entonces, a eso le llamaríamos abstracción. Ya manipular, bueno, introducir cierta simbología y abstraer, ¿verdad? De alguna forma, entender lo que representa esto, a pesar de que ya no está ligado a una experiencia empírica. Entonces, conclusión, pues de este apartado, parece haber un tipo de habilidad numérica, cuantitativa, por así decirlo, pero hay otra que tiene que ver con la abstracción. Destacar la componente cultural que ya se puede apreciar en pues, la actividad humana a gran escala, ¿verdad? A lo largo del tiempo, en diferentes civilizaciones o sociedades. El concepto de número ciertamente parece obedecer a necesidades culturales. Menciono 3 ejemplos para curiosear ahí, ¿verdad? Cosas curiosas. Que probablemente no sea una sorpresa, ¿verdad? De que a lo largo del tiempo diversas civilizaciones han desarrollado sistemas numéricos distintos y simbología distinta para representarlos. Tenemos los números decimales, los símbolos indoarábigos, ¿verdad? Los números dígitos de los que estamos rodeados perpetuamente. Pero también, sin irnos muy lejos, tenemos, por ejemplo, los números romanos. O también, pues ya que estamos en Centroamérica, recordar pues los sistemas de numeración de nuestros ancestros, como la numeración maya, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto me atrevería a decir, pues, ejemplos un poquito más exóticos, ¿verdad? Que no, bueno, por lo menos yo no sabía de esto antes de preparar esta conferencia. Existen tribus amazónicas que viven y no tienen palabras para contar, sino que tienen maneras de referirse a cantidades aproximadas. Y ciertamente parece ser que, como les mencionaba hace unos minutos, sí de comparar cantidades, palabras como poco, mucho, un montón, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, por acá, una pregunta muy provocativa. Parece ser que pues, el concepto de número, pues ciertamente está ligado al lenguaje, a la capacidad de expresarse en el lenguaje nativo, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? El tercer ejemplo, que es algo mucho más interesante, en mi opinión, es que parece ser que hay documentación de una tribu polinesia en el Pacífico, cuyo sistema numérico, ¿verdad? Su sistema de numeración para contar, obedece una escala logarítmica, ¿verdad? Es decir, que si nosotros, bueno, aquí un ejercicio de imaginación, si recordamos qué es lo que aprendemos en nuestras escuelas, la llamada recta numérica, nosotros intentamos graficar, bueno, aquí hay la representación gráfica, primero va 1, espaciamos igualmente el 2, luego espaciamos igualmente el 3, 4, 5, y es una representación muy regular, ¿verdad? Así muy bonita, ¿verdad? Muy simétrica. Sin embargo, parece ser que para algunas sociedades humanas, entre más aumentan, ¿verdad? Es decir, las palabras que ellos utilizan para cantidades más grandes se empiezan a acercar entre sí, ¿verdad? Entonces, si nosotros comenzamos a graficar lo que cuando ellos cuentan, al principio los espacios son grandes,
pero conforme aumentan las cantidades, se comienzan a no. Entonces, digamos, las cifras, bueno, los números, sus números, comienzan con una diferencia más grande, una diferencia grande, significativa, pero entre más grandes son las cantidades que ellos expresan, pues más pequeña es la diferencia entre ellos. Entonces, eso parece ser que puede interpretarse como una escala logarítmica. Y queda la pregunta, ¿verdad? ¿Esto es una característica cultural o se trata de algo que a lo mejor está en nuestras mentes, que nosotros pues olvidamos, o mejor dicho, reemplazamos por la matemática que ya conocemos en nuestra formación escolar? ¿De acuerdo? Ahora, para ir concluyendo, lo que me gustaría promover en esta discusión, podamos contar con algunas participaciones de la audiencia, voy a mencionar dos frases. Estos textos que cité en inglés, lamentablemente la traducción fue un poquito engorrosa, la voy a hacer en voz. La primera cita está tomada de un libro muy interesante para mí, ¿verdad? Que se llama Átomo y Arquetipo, que consiste en la compilación de correspondencia entre Jung, nuestro Jung, y el físico Wolfgang Pauli. Entonces, otra cuestión, otro aspecto interesante de Jung es que él entabló una colaboración intelectual con personajes muy importantes en la ciencia. Pauli, alguien que ha estudiado física, reconoce que Pauli fue un físico muy, muy distinguido, ¿verdad? Entonces, parafraseando esta cita que quiero hacerles, Jung dice que los números enteros, ¿verdad? Al menos siempre estamos hablando de números enteros acá, que los números enteros poseen la característica de ser un arquetipo clásico, según su teoría, en el sentido de que son entidades que son simultáneamente internas y externas a la mente. ¿Cuál es mi interpretación de este pasaje? Pues lo que él quiere dar a entender que el arquetipo, que pues vive en nosotros en el inconsciente, ¿verdad? Todos tenemos pues esta noción de número, pero que nosotros la realizamos, ¿verdad? La vemos hecha realidad externamente. Y entonces esto es la postura de Jung, según mi interpretación, que si bien los arquetipos están presentes en el interior de la mente, también pueden ser reconocidos y podemos interactuar con ellos de manera externa. Y bueno, pues parte del contenido de esta carta era que el concepto de número pues es importante tanto para la física, que podemos interpretar como pues un esfuerzo intelectual, ¿verdad? Una disciplina científica que intenta conocer nuestra realidad, ¿verdad? La naturaleza, perdón, y el universo. Y por otra parte también la psicología, ¿verdad? Que, bueno, sin ahondar mucho en esto para pasar a la discusión, es curioso escuchar sobre una conexión entre física y psicología, ¿verdad? Y la segunda cita, para ir concluyendo, viene del texto que en español se llamaría La ciencia del mundo moderno, de Whitehead, en el cual él habla del número 2, presumiblemente bajo su interpretación de objeto eterno, ¿verdad? Entonces, él dice, el número 2 está en cierto sentido exento del flujo del tiempo, que es esta atemporalidad de la que hablaba, y también de la necesidad de una posición en el espacio, que es lo que yo le llamaba actualidad. Sin embargo, está involucrado en el mundo real. Y las mismas consideraciones aplican a objetos geométricos como
el círculo. ¿Verdad? Que, bueno, un último pensamiento que les dejo para una reflexión posterior es pues el estado de la matemática en general, ¿verdad? Pensemos en qué es un círculo. Nosotros podemos desarrollar bueno, a través del pensamiento abstracto, ¿verdad? Una teoría que nos diga qué es el círculo en matemáticas, como matemáticas abstractas, pero también podemos reconocer una figura circular, por ejemplo, en una rueda, ¿verdad? O en, no sé, aquí tengo una vasija decorativa, aquí hay un círculo, ¿verdad? Entonces, este es el pensamiento de Whitehead y quisiera ir concluyendo, dejar un pequeño espacio de preguntas para la audiencia. Yo quisiera destacar 3 preguntas, si les interesa, es decir, para comentar en este momento o acaso, ¿verdad? Si alguien pues, tiene la curiosidad, pues pensar al respecto para sí mismo. Primero, si la comprensión de los números es universal a la raza humana. Segundo, bueno, aquí habría 2 opciones, bueno, sí o no. Si lo es, pues qué interesante, ¿verdad? Pensar en argumentos a favor. Pero si no lo fuese, ¿qué parte es innata a nuestra biología, ¿verdad? Al cerebro humano, y qué parte es dependiente del contexto cultural. Y por último, pues invitarles a apreciar críticamente los puntos de vista que presenté de estos autores, como son Jung y Whitehead. ¿Cuáles son los méritos y deméritos de los 2 puntos de vista recién expuestos? Y con esto me gustaría terminar esta presentación. Agradezco mucho su atención. Le cedo la palabra al moderador. Muchísimas gracias, doctor, por tan maravilloso tema. Lo siguiente es las preguntas que usted ha mostrado. Excelente, muchas gracias, doctor Chicas, dice Maynor David Rojas. Está abierto el espacio para opiniones y preguntas. Entonces, pueden levantar la mano y para hacer la pregunta o opinión. Dice Marcelo, ¿podrías poner el texto? ¿Podrías poner el texto de Paul y John? Quiero tomarle captura. Ok, con gusto. Acá está. Gracias. Y Chris levantó la mano. Adelante, Chris. Sí, buenas noches. Espero no ser muy inoportuno con todas las preguntas que voy a hacer, es que tengo la verdad muchas. No, las voy a arrojar así rapsódicamente. La primera va, ¿por qué está tan interesado en esta unión, ¿no? Precisamente en el lado místico de tanto de Whitehead como el de Jung, ¿no? Yo entiendo que Jung pues dejó mucho vocabulario a nuestro lenguaje cotidiano, pero el detalle es que haya dejado muchos términos a nuestro lenguaje cotidiano no significa que sean verdaderos, ¿no? Porque pues me parece que la mayor crítica que se le hizo a Jung fue pues decir de que pues estaba reconstruyendo la psicología que tenían los griegos, pues era muy fascinante pues ver cómo en los griegos, ellos no tenían psicología tal y como la tenemos, la clínica, ¿no? La de cognitivo-conductual o neurociencia, ¿no? Sino que tenían mitología, pues usualmente explicaban su carácter a través de ese arquetipo que tenían con los dioses, ¿no? Entonces, pues allí funcionaba muy bien, porque allí no tenían la capacidad de diseccionar los cerebros, ¿no? En cambio, ¿por qué tendríamos que seguir salvando a Jung o a Jung en nuestro tiempo, ¿no? ¿Por qué apelar a una filosofía, ¿no? A una psicología que le llama, o que usualmente la clasifican como analítica, ¿no? Cuando, pues, podemos tener estudios de las conductas más tangibles, sin apelar a fantasmas como pues el arquetipo, la persona o la conciencia colectiva, etcétera, etcétera, que son conceptos súper oscuros, ¿no? Yo lo pongo oscuros, pero para algunos, en sentido positivo, serán místicos, ¿no? Entonces allí la cosa cambia. Por ahí va mi primera pregunta respecto a Jung, ¿no?
Y ahora, respecto a Whitehead, es algo que siempre me ha molestado en Whitehead, es precisamente que, pues, pues, me parece que en lo último en lo que deriva Whitehead, o sea, después de Principio de Matemática, es en esto que se ha llamado contemporáneamente la teología del proceso, ¿no? Porque, pues, todos dicen, ¿no? Apelar a Whitehead, etcétera, pero todos desconocen cuáles son esos rudimentos conceptuales que están en proceso y realidad, ¿no? Allí pues hay un gran entramado donde pues se destruye toda la metafísica que anteriormente conocemos, ¿no? Pues se utilizan conceptos muy raros como objetos, procesos, como objetos eternos. Entonces hay como 40 categorías que tiene, ¿no? Si Aristóteles tenía 10, pues Whitehead tiene 40 y relacionar los 40 conceptos pues es algo muy bestial, ¿no? Y el detalle es que hay un pasaje en Proceso y Realidad que incluso rompe con la última pregunta que usted puso, ¿no? Al terminar su exposición. Y es esta, tu pregunta era de que si estos números eran innatos o no construidos, ¿no? Entonces, pero el detalle es que en una ontología del proceso como de Whitehead, estas preguntas empiezan a romperse, ¿no? Porque lo de innato o aprendido pues se rompen, porque en la ontología de Whitehead pues todos son objetos relacionándose en procesos, ¿no? Y evolucionando una y otra, rompiendo todo esto que llamábamos pues cultura, natura, ¿no? Espacio divino, etcétera, etcétera, porque pues ahí está, ¿no? El toque de lo que se ha llamado teología del proceso, ¿no? Donde todo está conectado con todo, casi de forma spinociana, casi termina ese libro. ¿Ok? Entonces, pues por ahí van mis comentarios y por ahí en la primera parte sí dejé una pregunta. Ok, perdón. Antes de responder, me da curiosidad. ¿Usted es un psicólogo conductual o por qué, a qué se debe este conocimiento de Jung tan detallado? No, simplemente en algún momento tuve una fascinación por el psicoanálisis, ¿no? Pues, pero no más eso. Igual, con Whitehead igual, ¿no? Simplemente tuve 2 meses de ser whiteheadiano y lo he dejado, ¿no? Y lo mismo con el psicoanálisis. Bueno, excelente. Bien, trataré de ir al grano en el entendido de que pues hay cierto tiempo que respetar. Pues sobre el interés en Jung, lo que puedo decir es que en primer lugar fue una ayuda a un proceso de desarrollo personal. Hubo ciertas ideas que pasaron por mis manos, a las cuales yo fui receptivo en primera persona, claro, una experiencia personal, y luego de que pues mi experiencia mejoró, ¿verdad? Mi curiosidad aumentó y lo que puedo decir ya como de manera un poco más intelectual, el interés intelectual lo justifico en el sentido de que pues yo como matemático profesional, es decir, alguien que se dedica no solo a la enseñanza de las matemáticas, sino a lo que llamaríamos investigación, ¿verdad? Mejorar la comprensión de las matemáticas a través de resultados originales. Eso es lo que para mí es ser matemático. Yo quise, en primer lugar, entender mi propio pensamiento matemático y me di cuenta de que había interpretaciones a la luz de Jung que me fueron bastante útiles a mi persona, y luego de documentarme al respecto, ¿verdad? De leer experiencias de otros matemáticos, me fui dando cuenta de que había cierta concordancia en el proceso creativo, en resumen, ¿verdad? Esa sería mi respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? Que pues de manera profesional, ¿cómo podría justificar el interés de un matemático en Jung? Pues al menos en mi caso, me ayudó a entender un poco mejor cómo funciona mi mente creativa, ¿verdad? Mi mente para crear matemáticas, para aprender matemáticas y enseñar matemáticas. Luego lo demás, lo que usted le llama parte mística, pues luego ya mi curiosidad se volvió insaciable, ¿verdad? Hasta el momento parece que mi etapa junguiana no ha acabado aún.
Y, ¿qué puedo decir? Hay algunas ideas que comprendo que no se trata solo de que tengan rigor científico, sino que al parecer en la práctica psicológica actual han sido superadas, ¿verdad? Hay teorías más modernas. Pero en fin, pues simplemente me parece interesante y le he dedicado bastante tiempo. Los textos que he mencionado, pues los he ojeado como mínimo, de alguna u otra forma. En cuanto a Whitehead, lo que puedo decir es que concuerdo con, bueno, yo traté de ojear este Process and Reality, ¿verdad? Este proceso y realidad, concuerdo en que es ilegible, ¿verdad? Los detalles sobre la metafísica de Whitehead, pues personalmente no los conozco, pero lo que puedo decir es que como matemático, desde la trinchera de matemático, pues esta proeza, ¿verdad? Este acto heroico de escribir Principia, eso es lo que simplemente me hace, me inspira respeto. Es decir, una persona que se proponga una tarea tan espectacular, ¿verdad? Aunque no lo haya logrado, pues me parece que es interesante. Me pareció que valdría la pena escucharlo, conocer su pensamiento, a pesar de que, aclaro, ¿verdad? Y insisto, una vez más, la influencia directa del Principia en mi quehacer como matemático, me parecería que es poca. De hecho, pues, opinaría que no es muy común mencionar este texto, salvo como un contexto cultural o histórico al aprendizaje de las matemáticas. Eso sería mi respuesta. Espero que sea satisfactoria para el colega. Sí, gracias. Tenemos una manito levantada de Laura. Hola, sí. Mi nombre es Sofía y pues la verdad yo soy psicóloga. He tenido básicamente experiencia trabajando con niños neurodivergentes, entonces pues veo como mucho esa parte neurológica, neuropsicológica, y pues creo que tengo pues un punto de vista que aportar con respecto a las dos primeras preguntas. Con respecto a la primera, sí, la comprensión de los números universal a la raza humana, pues yo no diría que a los números específicamente, porque pensaría que eso ya ha sido una construcción social, que le hemos puesto pues un nombrecito, ¿verdad? A las diferentes cantidades, que ha sido una construcción histórica también. Em, pero con respecto a lo biológico, que yo pienso que sí hay. em, de hecho, pues hay unos procesos que nosotros trabajamos mucho con niños neurodivergentes o, bueno, con la estimulación de niños en general, y es algo que se llama procesos cognitivos superiores. Y uno de estos procesos es justamente la comprensión de las cantidades, porque esto abona mucho a que las personas pues aprendan a conducirse en la vida, a planificar pues sus actos, sus movimientos, a planificar en sí toda su conducta, a estructurarla. Entonces, si las personas no tienen desarrollada esta comprensión de las cantidades como tal, pues es muy difícil, bueno, aunada a otras cosas, ¿verdad? No es solamente que esté desarrollada la parte de las cantidades, sino que pues es un conjunto em, de diferentes factores que las personas tienen que desarrollar a lo largo de su infancia para que llegado un punto, pues ellos aprendan a estructurar su propia conducta. Entonces, pues pensaría yo que sí hay una parte biológica. De hecho, hay ciertos sectores en el cerebro que se encargan justamente de la comprensión de las cantidades. em, y pues es sumamente importante, ¿verdad? Tanto como para mentalizar o estructurar como los horarios que vas a tener, las rutinas que vas a hacer. Entonces, pues si no tenés esta noción clara de lo que significa una cantidad y de el desarrollo matemático como tal vez no
bueno, creo que cuando mencionan matemáticas siempre pensamos como en estos procesos de sumas, restras, números en específico, Sí. pero es que no, o sea, las matemáticas y la lógica matemática en el cerebro abarca muchísimas cosas cotidianas que no solamente tienen que ver con estos conceptos, como dije, que son construcciones sociales. Entonces, pues ese sería mi aporte, ¿verdad? Con respecto a que pienso que es algo universal en los seres humanos. Por supuesto que sí. Hay unos seres humanos que pues tienen un poquito más desarrollada esta parte de la inteligencia lógico-matemática. Hay otros a los que les cuesta más. Eso tiene mucho que ver con la neurodivergencia que existe en toda la raza humana. Pero sí, pienso que es algo que ya tenemos. Como lo dije anteriormente, pues hay partecitas en nuestro cerebro que están justamente diseñadas para poder asimilar estos conceptos. Y pues, como dije también, ¿verdad? Hay una parte biológica y también hay una parte que ha sido construida culturalmente. Excelente, muchas gracias. Es muy interesante. No lo había pensado. No sé si hay otra pregunta. Acá en los mensajes dice Yariela Corozo, felicidades, muy interesante esta visión y cómo se alinean estos arquetipos con la matemática. No sé si sí, dígame. Gracias, buenas noches. Yo quizás quisiera reflexionar un tanto sobre lo que decía el doctor con respecto a la forma de cómo se reconocen los números, porque ahorita el análisis que estamos haciendo es un análisis desde nuestro momento actual, de que ya conocemos la matemática y ya sabemos algunas cosas multiplicar, conocemos los números, pero ¿qué pasó con el homínido? O sea, cómo en la evolución empezó a darse cuenta de cantidades y cómo dentro de la evolución empezó a hacer esos símbolos y esos signos que determinaran qué era cuál cosa o qué cantidades eran determinadas con lo que se estaba este, eh, para contar y para hacer, para darse cuenta. Entonces, ese tipo de cuestiones es complejo tratar de decir eh, que no tuvo nada que ver con lo que estuviera dentro del hombre. O sea, parece ser que aunque suene un poco místico, pensar de manera que no se trae dentro porque la academia nos ha enseñado que todo tiene que estar de fuera de la materia, o el pragmatismo nos dice que todo es pragmático, todo está fuera, pero eh, cuando se empieza a analizar cómo es que el hombre primitivo eh, reconoció cantidades, entonces habría que tomar en cuenta un tanto lo que decía el doctor, o sea, al final, o lo que decía Jung, está dentro de nosotros, o sea, hay algo dentro de nosotros que probablemente también fue parte de la teoría de los pitagóricos. O sea, tratar de dar respuesta a ese tipo de situaciones que es bien complejo, que la humanidad todavía tiene como un dilema, pero que habría que repensar, pues que no solamente es la materia, sino que probablemente haya algo fuera de la materia que nos esté dando ese tipo de vínculos, o nos está diciendo cómo, que nos está diciendo hacia dónde caminar. Entonces esa sería como mi reflexión. Sí, muy amable. Perdón, me permito retomar la cita que elegí de Whitehead. Este libro, ¿verdad? Por cierto, el libro Science and the Modern World, Ciencia del Mundo Moderno, me parece que sí es legible y, por cierto, tiene una discusión de la historia de la matemática, el concepto de número, que es fantástica, ¿verdad? Me pareció muy bonita. Y bueno, pues justamente en ese capítulo de donde tomé este párrafo, él habla de Pitágoras y insiste en contrastar, ¿verdad?
les hago como un resumen rápido del hilo del pensamiento de Whitehead. Whitehead defiende a Pitágoras como el primer humano, ¿verdad?, del que sabemos, que entendió la necesidad de la abstracción en matemáticas. Por ejemplo, decir el teorema de Pitágoras versus, bueno, lo que llamaríamos teorema, ¿no?, como un razonamiento abstracto, ¿verdad?, lógico-matemático, que nos permita concluir que sin importar qué triángulo o rectángulo dibujemos, se cumple que el cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, versus la parte empírica, que sería comprobar, hacer como una tablita, ¿no?, que presumiblemente pues fue la manera en que fue descubierto esta verdad, este hecho matemático. La cuestión está en que, ya pasando a la parte filosófica y mística, pues Whitehead señala, bueno, en realidad lo que destaca como positivo de Pitágoras es la influencia de este pensamiento, de esta postura que fue extraordinaria, ¿verdad? O sea, cuando Whitehead narra la historia de la matemática, él pues hace como una línea directa desde Pitágoras hasta la matemática del siglo XIX y XX, ¿verdad?, la matemática de su época. Por otra parte, él también contrasta, ¿verdad?, que no todo pues es defendible, ¿verdad? O sea, hay posturas un tanto cuestionables, como la filosofía de los pitagóricos, que ciertamente atribuían a los números un carácter divino o místico, como se le quiera llamar. Y hay una frase de Pitágoras que me parece que es muy común entre los aficionados a matemáticas y ciencias, que dice que pues el mundo es matemáticas, que al parecer la postura filosófica de los pitagóricos era que la matemática es un instrumento para comprender la totalidad de la realidad o experiencia humana, lo cual pues ciertamente parece no ser muy válido, pero rescato precisamente el hecho de que bueno, ¿qué podríamos proponer o interpretar como la divinidad? Pues justamente como el interlocutor señala, ¿verdad?, la parte empírica, ¿verdad?, cómo se descubre, me imagino, ¿verdad?, o incluso, ¿verdad?, al hacer matemáticas, ¿cómo hacemos matemáticas? Pues digamos, voy a poner un ejercicio a mis alumnos, lo escribo en una pizarra, en un cuaderno, qué sé yo, lo percibo con mis sentidos y eso entra a mi mente, y hay un proceso cognitivo, ¿verdad?, hay un razonamiento abstracto a través del cual yo me convenzo de la veracidad del resultado, y luego pues esto lo puedo comunicar, lo puedo transcribir, expresar y convencer a otra persona de que tengo la razón, ¿verdad? Entonces ese hecho, pues que en el lenguaje de Jung le llamamos arquetípico, ¿verdad?, pues cuando está afuera yo veo evidencia, ¿verdad?, evidencia empírica de que, digamos, los números, la medida, ¿verdad?, eso existe en la realidad, mi realidad física, lo percibo con mis sentidos, pero luego está dentro de mí y mi mente reconoce la información y es capaz de procesarla, ¿verdad? Entonces, como mencionaba el colega, ¿verdad?, esa habilidad, ¿verdad?, esa capacidad, o mejor dicho, si nos preguntamos cómo es que la matemática concuerda también con la realidad, ¿verdad?, la matemática empírica, ¿verdad?, lo que observamos en la realidad concuerda con lo que razonó en mi mente, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, en otros desarrollos históricos de la ciencia, vemos que el pensamiento matemático abstracto logra ser relacionado con la vida real y pues ya por asociación libre, ¿verdad? Lo que se me viene a la mente en este momento es pensar, por ejemplo, en noticias de años recientes como esta cuestión de los agujeros negros, ¿verdad? Hace un par de años hubo una noticia muy interesante que hablaba de la primera observación, de un agujero negro percibible por nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestros 5 sentidos. Pero resulta que la noción de agujero negro pues no fue empírica, ¿verdad? No fue como que un científico, un filósofo andaba por ahí caminando y dijo, hey, miren, un agujero negro, ¿verdad?, ¿qué será eso? ¿Verdad? Estudiémoslo, observemos sus cualidades, ¿verdad?
sino que pues esto en realidad fue postulado teóricamente a través de las matemáticas, fue expresado a través de ecuaciones que fueron interpretadas en el significado físico, ¿verdad? Como sabremos algunos, que fue Hawking, entre otros autores, y posteriormente estas predicciones, si lo queremos, predicciones matemáticas o teóricas, como le queramos llamar, fueron confirmadas en la realidad, ¿verdad? Entonces, ese proceso de que la matemática empírica, ¿verdad?, entra a nuestra mente y es aceptada, ¿verdad?, pues es procesada, ¿verdad?, concuerda con nuestra mente, pero no solo eso, sino que la matemática que nace en nuestras mentes, luego encuentra una expresión en la realidad. Ese aspecto es bastante curioso, por ocupar una palabra neutral, y me atrevería a decir que por ahí va la razón por la cual una persona podría estar inclinada a dar interpretaciones místicas de este fenómeno, ¿verdad? Que por mi parte, pues, acepto que pues no deja de ser por lo menos fascinante, ¿verdad? De por qué, cómo es que la matemática pues puede ser tan efectiva para navegar nuestra realidad, ¿verdad?, para mejorar nuestra comprensión de la realidad. Así quisiera expresarlo. Ok. Tenemos 3 preguntas en el orden que han levantado la mano: Alejandro, Jefferson y Noli. Buenas noches. Más que pregunta, quizás es un comentario quizás para analizar. Fue muy interesante lo que menciona Jaime respecto a en qué momento se empieza a adquirir estas habilidades abstractas, matemáticas, pero debemos pensarlo de que no es una cualidad que solamente es característica del ser humano. En realidad se ha comprobado en otras especies, en otros animales, en que también poseen estas cualidades matemáticas, lo cual nos dice que es una habilidad biológica que nosotros tenemos. Ahora, lo que nosotros poseemos es la habilidad del raciocinio, que nos permiten usar estas habilidades culturales para poder eh, pues ver cómo se desarrollan estas matemáticas, porque el proceso matemático que usan para sumar y restar, por ejemplo, los chimpancés, no es el mismo que utilizan los seres humanos. Significa que hay aspectos culturales que también se ven afectados en estos animales. Es algo en tomar en cuenta también. Es muy interesante esto que se hablar del misticismo, porque estamos hablando también de, de esto del inconsciente colectivo, ¿no? Y pues esta divinidad y todo eso se habla también es parte de este inconsciente. Entonces es, es una de las cosas que todo ser humano en todas partes del mundo tiene en común: el desarrollo del lenguaje, y estas partes culturales de la matemática, como se había mencionado anteriormente, están ligados al lenguaje. Es debido a ello. Es por eso que va variando culturalmente también en cómo se percibe en Polinesia las matemáticas, cómo se percibe el lenguaje, las matemáticas en la cultura maya, con los calendarios mayas y todo esto al respecto. Entonces, es fascinante. E incluso a pesar de que se había mencionado que anteriormente de que no se usa un método científico porque el psicoanálisis se enfocaba más que todo en la conciencia, y es muy difícil poder estudiar la conciencia como objeto de estudio científico, pero también se puede utilizar la observación, y a pesar de que está utilizando este tipo de cosas mitológicas anteriormente, solamente estas habilidades del cerebro de crear esquemas ayudan de gran medida a poder estudiar las matemáticas. Respecto también a Whitehead, respecto a las posiciones en el espacio, esto es un extra solamente haciendo el comentario. Estoy hablando con un doctor que estaban estudiando eh, en cómo nosotros percibimos las formas circulares, cuadrados, triángulos, utilizando realidad virtual para intentar comprender estos contextos. Y nosotros nos empezamos a pensar qué es el mundo real, porque para poder comprender también
estos contextos abstractos que también pueden ser estudiados en un mundo virtual. Solamente eso es como un agregado extra de, ya que esto se supone es un foro filosófico, ¿no? También agregar ese pequeño detalle. Excelente, muchas gracias. Jefferson. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la conferencia. Ha sido bastante interesante los puntos de vista, ¿verdad? Sí, yo quisiera responder la pregunta que tenía de inicio, ¿verdad? Quiero recordar la pregunta que si puede poner la pregunta nuevamente, ¿eh? La comprensión. Sí, quiero hacer un poco de énfasis en el debate que había en el siglo XX entre el psicologismo matemático y el formalismo, ¿verdad? Una de las primeras cosas que yo tendría que hacer es que si la matemática o el entendimiento de lo que es un número dependiera directamente de la mente o de esa estructura psicológica, le estaríamos diciendo que es un objeto completamente subjetivo, y eso entraría en completa contradicción con la objetividad de la matemática, ya que distintos personajes tienen distintas formas de percibir lo que son los números y las dimensionalidades. Eso se puede partir de ahí, ¿verdad? Pero partiendo desde Hilbert y su idea del estructuralismo, podemos ver que para él las matemáticas son universales solamente, o los números en ese caso, solamente porque tenemos la capacidad de construir y entender esas técnicas, o en otras palabras, como diría, esos juegos formales, ¿ya? Somos capaces de entender los números como son, simplemente porque somos capaces de entender las reglas, y los números funcionan en su regla. Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo, no sé, más claro, cuando se toca los temas de teoría de números, cuando hablamos de números naturales, números enteros, todo lo que son las clasificaciones. Entonces, esos números tienen razón cuando las reglas están completas en cada grupo de números. Para poner en nuestro punto de vista, cuando hablamos de grupos numéricos, eso funciona solamente porque conocemos la regla y somos capaces de distinguirla. Entonces, por eso son universales. Ok. Sí. Interesante. Y Rosibel siguen después. El moderador está hablando, perdón. Sí, después va a continuar Noli y Rosibel, que también que levantó la mano. De acuerdo. Sí, perdón, ya que hay un poquito de silencio, iba a terminar la oración. El punto de vista que mencionaba Jefferson, si no estoy equivocado, pues ya viene de la filosofía de la matemática como cual. Esto tiene relación con lo que yo mencionaba de Whitehead, que él era un logicista, y esta escuela filosófica, como decía hace un momento, lo que le interesaba era demostrar que la matemática era parte de la lógica, ¿verdad? Entonces, ya que hablábamos, por ejemplo, bueno, ya que él mencionaba, por ejemplo, a Hilbert, el formalismo de Hilbert era más bien orientado a entender, dicho de manera informal, ¿verdad?, las reglas del juego de las matemáticas. Y lo único que podría decir es que, como tratando de hacer una síntesis de todo lo que hemos platicado, pues yo opinaría que, bueno, o mejor dicho, plantear la reflexión a la audiencia pues, para una ocasión posterior, ¿verdad? Si el concepto de número, bueno, está el concepto de número y también está posteriormente lo que llamaríamos la aritmética, o como en general el objeto, un objeto matemático como el círculo, las propiedades del círculo, como se demuestra, por ejemplo, que el perímetro del círculo es
2pi por el radio, el área del círculo es pi radio cuadrado. Entonces, lo que yo me preguntaría es que si nosotros, bueno, o mejor dicho, qué parte de nuestra capacidad cognitiva, pues, atiende cada cosa, ¿verdad? El número es, digamos, un símbolo, pero también un símbolo que puede ser manipulado de acuerdo a reglas simbólicas, con ciertas reglas, ¿verdad? Como insistía, o, bueno, en este caso que hablábamos hoy, como una abstracción de el hecho empírico de realizar un conteo o enumeración de objetos, ¿verdad? Entonces no tengo una respuesta, ¿verdad? No sé si realmente, pues uno, digámoslo así, uno puede manipular estos objetos matemáticos, entender realmente qué son. Yo opinaría que, pues, aun cuando uno lo hace como matemático, ¿verdad? Es común en matemáticas que nosotros comencemos a trabajar con un objeto nuevo sin saber muy bien en qué consiste. Yo opinaría que ahí viene la conexión con, bueno, acercándonos un poquito a Jung, tal vez no hablar de psicoanálisis, ¿verdad? De algo que ocurre en nuestro inconsciente de manera psicoanalítica, sino hablar de intuición, ¿verdad? La intuición en matemáticas que presumiblemente nuestra mente sí entiende algo de la estructura del objeto que queremos manipular, pero no somos conscientes de ello y poquito a poco es que esa intuición se va refinando y llega un momento que nosotros decimos ya entendí, ¿de acuerdo? Eso es lo que podría decir en cuanto al aporte de Jefferson. Perdón si tomé mucho tiempo. Sí, habían unas manitas levantadas, pero creo que, no sé, no dicen nada. Es, Sí, maestro, también darle sobre el tiempo previsto para esta actividad. Usted manda. Ujú. Yo tenía algo muy corto que decir. ¿Puedo? Sí. Muy corto. Sí. Quiero compartirles un libro que a mí impactó mi vida. Soy matemático. El libro se llama Pie in the Sky, escrito por John D. Barrow, que es autor de Teoría del Todo. Y dice en la portada, contando, pensando y siendo. Y en la página 31 pone un dibujo de un hueso de lobo que fue descubierto en 1937 y que fue hecho, ese hueso tenía ranuras y llegaron a la conclusión de que estaban contando. Y eso fue en el Paleolítico. Una cosa. Otra cosa, para terminar, hay culturas que cuentan hasta 3. El resto es demasiado. Este libro está en Amazon y bien barato. Pie in the Sky. Ok, muchas gracias. Por aquí lo anotamos.